sube hasta la primavera del hemisferio norte. Decir, hasta abril del próximo año, más o menos. Por menos. lo menos, sí, y tal vez más allá. Yo creo que está aumentando la probabilidad y de hecho, el Banco Central de Noruega, creo que fue, o el de Dinamarca, uno de los dos bajó la tasa ayer y se está hablando de que Europa va a tener que aumentar el estímulo monetario también. O sea, a estas alturas ya casi no me sorprendería que la tasa se quede donde está casi todo el próximo año. Porque el panorama internacional se ve sobre todo muy confuso. Hay riesgos potenciales en muchos lugares. Está lo de China, que es algo conocido, algo que ha estado influyendo en muchos sentidos recientemente, pero tenemos varias bombas de tiempo. Tenemos este domingo Cataluña. Exactamente, tenemos varias bombas de tiempo en Europa. Una es la elección de Cataluña puede... Es una elección parlamentaria, ¿cierto? Sí, puede poner en marcha un proceso que puede explotar en un año y medio más, porque ellos han dicho, si obtenemos una mayoría en favor de la independencia, vamos a iniciar un proceso de 18 meses para concretarla. Pero en España hay elecciones generales el 20 de diciembre. Y también, independientemente de lo que ocurra en Cataluña, es muy importante el resultado de esa elección porque puede definir el curso de la economía española si las reformas continúan, se revierten o todo se estanca. Fíjate que hablando de España, estaba leyendo informes, ¿no es cierto?, sobre las proyecciones de crecimiento, hablan de un 3% para España, son favorables con respecto a los distintos órganos, ¿no es cierto?, a las agencias calificadoras de riesgo, pero como dices tú, todo puede cambiar el 20 de diciembre. No, claro, este año el crecimiento va a superar el 3%, de hecho yo creo que va a estar en 3,2, incluso hasta 3,4, pero el tema es qué pasa el año que viene. Tenemos elecciones el próximo domingo, no el que sigue, el 4 de octubre en Portugal. También es una economía que está saliendo de la crisis, pero está en una situación extraordinariamente frágil. Exactamente, más frágil fueron las economías rescatadas. Efectivamente, y también el resultado de esa elección va a definir en alguna medida el curso de los acontecimientos hacia adelante. El que está sentadito tranquilito es Tsipras. En el día de hoy habló su plan de 4 años dice que en 4 años superaría la crisis. No sé qué tan tranquilito pueda estar, pero sí, antes de las elecciones había un chiste circulando que decía que Tsipras tenía una pesadilla y que decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué soñaste? Soñé que ganaba. Entonces, y yo creo que es absolutamente representativo de lo que puede suceder en Grecia. Pero ¿tú no crees que el movimiento que él hizo de retirarse habrá sido un poco sabía que podía contar, ¿no es cierto?, con los votos para volver a reelegirse, pero para obtener, ¿no es cierto?, como el respaldo, o sea, respaldado por la ciudadanía? O sea, yo creo que era necesario, considerando la voltereta que se dio, que él buscara un nuevo mandato en la población. Pero en ningún caso era una apuesta segura y de hecho las encuestas daban un virtual empate, el resultado fue una sorpresa, así es que él no había forma que supiera que iba a ganar y de hecho tiene una mayoría un poquito más débil de la que tenía antes. Así y ha tenido que generar alianzas con partidos más conservadores que lo que él estaba liderando. Así es. Entonces hay complicaciones potenciales en Europa. Lo que ocurra en España y en Portugal va a depender en parte de los resultados de estas elecciones que comentamos, pero también de cómo se mueve el entorno externo a ellos. O sea, ¿qué pasa si China se viene abajo o hay una desaceleración por alguna otra causa? Si se complica de nuevo el tema en Ucrania o en algún otro lugar. O sea, hay muchas variables abiertas que están ahí. Y a mí me está preocupando cada día más lo que sucede en Brasil. Si hablamos de volatilidad, la de ayer en el mercado cambiario fue extraordinaria porque de 4.25 se fue a 3.90 por una intervención verbal, de nuevo partió sobre 4, llegó a 4.25 y terminó en 3.90. Fíjate, y también hoy día hay informaciones que habla del Banco Central el Banco Central de Brasil, que mencionó la posibilidad de usar reservas internacionales para intervenir en el mercado cambiario. Ahí, como dices tú, el real reacciona y cierra abajo los $4. Sí, ahora está 4 reales por dólar, ahora está en 3.97, 3.98 de nuevo, o sea, es una situación extremadamente volátil y a eso uno le puede agregar
el ingrediente de la situación de Argentina, donde yo diría que se ve cada vez más probable que Daniel Scioli sea el reemplazante de Cristina Fernández. Pero independientemente de quién sea el próximo presidente en Argentina, se va a encontrar con un lío en la economía extraordinario. Es bien complejo el panorama de Argentina, porque la verdad que tiene tantos problemas sin resolver y todo se escuda, ¿no es cierto?, en un cambio de color político del gobierno. Pero la verdad, como dices tú, o sea, el tema económico tiene muchas aristas. O sea, un país que no puede pedir créditos al exterior, un país, ¿no es cierto?, que tiene un gran déficit del Estado, y es muy complejo el panorama. Tiene una inflación disparada, un valor de su moneda en el mercado paralelo de 16, el mercado formal de 9, pero eso obviamente no es que salga más barato ir a Argentina, porque la inflación es tan alta que la verdad que esa disparidad que hay en la divisa no se hace patente. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, el próximo presidente va a enfrentar un escenario bien complicado y que se le puede complicar más dependiendo de lo que pase en Brasil, que probablemente no va a ser nada muy bueno. O sea, la situación de Brasil difícilmente va a empezar a mejorar antes de 2017. La situación del resto del mundo, China en particular, también es importante. Y tenemos el otro foco también de crisis eventualmente en Venezuela, que también tiene elecciones antes de que termine el año y que podría generar tal vez algún estallido de violencia. Algo se bajó el nivel de violencia y el nivel de incertidumbre en Venezuela con este acuerdo entre el presidente Maduro y el presidente Juan Manuel Santos con respecto, ¿no es cierto?, al cierre de las fronteras y la verdad que ese conflicto pero estaba... fue artificial completamente, Sí, eso fue un distractor. sí. Entonces, no, en realidad el problema es interno básicamente y ¿Tú dices que fue un distractor de Maduro Sí, claro. para que en el fondo la gente no se preocupara de otras cosas. se preocupara de otras cosas y no de la situación de desabastecimiento que está viviendo el país? Entre otras cosas, claro. Yo creo que sí. Yo creo que eso tiene mucho de ese componente. Entonces, bueno, una vez que se realicen las elecciones, vamos a ver si es que son limpias o no, o qué tan limpias son. Y ahí va a haber un nuevo rumbo o tal vez algún cambio de rumbo, pero es una situación muy complicada. O sea, la economía venezolana se está contrayendo, se dice, del orden de 6% este año, otro 4% se proyecta para el año que viene, con inflación de 140 o 150%. O sea, es una situación muy compleja. Dentro de eso, tal vez la única señal positiva que hemos visto en la región es el principio de acuerdo entre Colombia Y las FARC. y las FARC. Exacto. Que todavía hay que esperar, esto se firmaría en marzo del año que viene, pero hay un principio de acuerdo en los temas que son los más complicados. O sea, cuál es el grado de retribución, ¿no es cierto?, respecto de los crímenes cometidos. Exactamente, ahí están las penas por cárcel, las penas, ahí está claro. la gran discusión, que cómo no se le iba a dar a los líderes de las FARC las cárceles, y ahí está un poco el canje que están haciendo. Claro, porque por lo demás es algo que sería inaceptable para el pueblo colombiano, que salieran libres sin pagar ningún costo por lo que han hecho durante tanto tiempo. Entonces, y además después está el Ejército de Liberación Nacional, que es otro grupo terrorista más pequeño, que no está negociando nada, o sea, sigue actuando igual que siempre. Entonces, también es complicado, pero por lo menos apareció un rayo de esperanza ahí en una situación que estaba bien estancada, porque se habían avanzado en muchos puntos, pero en el tema, cuál era la solución política para los guerrilleros, cuál era la situación judicial para ellos, era algo, las compensaciones, era una situación que estaba muy, muy trabada y que pareciera que se está destrabando ahora. Al que le sube la popularidad como espuma es a Evo Morales. Vemos, ¿no es cierto? Si hubiera elección hoy, saldría, ¿no es cierto?, con el 100% de aprobación de la población. Como hay que rescatar el buen manejo que ha hecho Evo Morales de y cómo la forma en cómo lo ha posicionado. Yo creo que hay que... Eso es un marquetero natural, sí. Totalmente. Sí. Ahora, a mí lo que me preocupa es que luego de lo que ocurrió con Perú, luego del fallo de ayer y el contenido del fallo, que Chile se vea en una situación bastante complicada cuando termine el juicio iniciado por Bolivia.
si bien es cierto, se dice Chile no ha perdido nada, es cierto, no ha perdido nada, no le pueden obligar a entregar territorio, pero lo que Bolivia está buscando es obligarnos a negociar. Exactamente, obligarnos a sentarnos a negociar. Y obviamente negociar no significa que podemos pasarnos los próximos 200 años conversando. O sea, el fallo del Tribunal de la Haya puede que nos imponga algún tipo de restricciones o algún tipo de condiciones para esas negociaciones, en términos de plazos o en términos de llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, considerando las experiencias anteriores y el caso de Colombia con Nicaragua, yo creo que es para estar preocupados, porque esta corte en realidad sale para cualquier lado. Y lo que yo haría, y sin ser ni diplomático ni abogado, es mi modesta opinión en este sentido, yo me retiraría del Pacto de Bogotá ya, porque no podemos arriesgarnos a caer de nuevo con otro juicio de quién sabe quién, y que nos llega de qué manera. O sea, es una cosa bien esa complicada. es una arista, por supuesto, a analizar, Alejandro, porque la verdad que la Haya, los dos fallos, las dos cosas que no nos ha tocado muy bien en sus dictámenes, y por supuesto esta es la primera pata, no es el fallo con respecto al hecho esencial. Exacto. Pero bueno, ya son las 2:19, es momento de hacer una pausa. Estoy conversando con Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de Géminis, pero hacemos una breve corte. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Estábamos hablando un poco de algunos hechos que están pasando en Estados Unidos, uno de ellos que el Papa ha hablado en la ONU y ha hablado de una manera bastante directa sobre la economía de mercado, sobre los bancos y sobre la forma en que se está gobernando la economía. Obviamente que el llamado de él es a una mayor igualdad y una mayor dentro de las reglas del juego. Quien también está en Estados Unidos, también participando de esta asamblea de la ONU y que va a participar a partir, yo creo que ya está en el almuerzo, a partir de las 14 horas de nuestro país. La presidenta Michelle Bachelet tendrá un almuerzo con el Council of Americas de la American Society. Son organizaciones que agrupan a los máximos dirigentes empresariales estadounidenses y de Wall Street. Obviamente que ahí hablará, le van a preguntar sobre la situación económica de nuestro país y obviamente que defenderá, ha dicho, la necesidad de hacer las reformas en nuestro país. Bueno, cada día puede ser peor, dicen, ¿no? Al Papa yo le recomendaría que mirara un poco más su casa y no pontificara tanto hacia afuera. Yo creo que no tiene autoridad moral la Iglesia para hablar de muchas cosas cuando ha ocultado durante muchos años muchas conductas inapropiadas de sus miembros. Pero ahí yo estoy de acuerdo contigo y él no lo esconde, ¿no es cierto?, debajo de la alfombra. Y ha sido, la verdad que este Papa ha tenido una postura bastante liderando de los procesos, ¿no es cierto?, de la apertura con respecto de la Iglesia. También uno podría hablar de su propio país, ¿no es cierto?, de Argentina, pero él fue o sea, se opuso mucho a Cristina Fernández cuando él era obispo de Buenos Aires. Pero bueno, pero en Cuba no dijo nada. En Cuba no dijo nada. Se reunió con Fidel Castro, pero a lo mejor sí le dijo. Porque tuvo una reunión de 45 minutos. ¿Tú crees que él no le dijo nada? Yo creo que sí. No sé, pero es que si esas cosas no se saben, es lo mismo que si no las hubiera dicho. Bueno, a lo mejor lo confesó. ¿Cómo sabes tú? Puede ser. Todo puede ser.
Bueno, volvamos a la economía local. Yo creo que es interesante hablar sobre lo que tú mismo consignabas de esta inminente alza de tasas. Yo creo que también ha sido una semana en que ha estado teñida con las discusiones de la reforma laboral. Hay mucha preocupación en los distintos gremios a nivel académico, incluso en economistas de la nueva mayoría, sobre el cariz que podría tener esta reforma laboral, que a todas luces, y lo han dicho, lo han desarrollado los economistas, podría aumentar el desempleo y traería, ¿no es cierto?, problemas de darle mucho más poder a los sindicatos. Y ahí vemos el caso patente, ¿no es cierto?, lo que sucedió hace 2 días atrás con este acuerdo que tuvo Banco de Estado, este pago, ¿no es cierto?, fin de la negociación, y que obviamente que ocasionó la salida del presidente de la compañía. Bueno, respecto de la reforma laboral, yo te voy a citar a José de Gregorio, que no se caracteriza por ser particularmente crítico del gobierno y que dijo que esta reforma laboral va a generar desempleo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué más se puede decir? Ahora, lo del acuerdo, lo del Banco del Estado, yo creo que yo soy mal pensado en eso y yo creo que Guillermo Larraín está pagando los platos rotos por algo que le pidieron que hiciera. Es decir, parara el riesgo de una huelga en esa institución, y él lo hizo. Y probablemente fue a espaldas del ministro de Hacienda y por eso le cortaron la cabeza después. Pero es una situación bastante absurda. O sea, por un lado, en la misma semana en que apareció todo el gobierno diciendo que nos iban a reajustar los sueldos. Bueno, si se fue justo el día, era casi en paralelo, ¿no es cierto? 2 casi millones de paralelo. dólares se ahorraban, pero se habían gastado 83 80, millones de sí. dólares. Entonces, es patético en realidad cómo las empresas del Estado finalmente se las llevan para la casa los sindicatos. Eso pasa en Codelco también, pasa en ENAP, y la verdad es que no ocurre nada más. O sea, no hay ninguna responsabilidad, salvo en este caso que primera vez que Guillermo Larraín pierde la pega. Otros que han metido las patas y lo han reconocido siguen igual que siempre. O sea, tenemos al ministro Burgos, al ministro Izaguirre, son los que me acuerdo en este minuto, que han dicho que han metido la pata, pero no pasa nada. Y otro que sigue ahí, Jorge Pizarro, que se fue a ver el Mundial de Rugby. Que encuentro que es completamente impresentable. O sea, con el estado de la imagen que tienen los políticos y el Parlamento sobre su región también, y además sobre su región. Y aparte que estuvo ahí, o sea, vio además los efectos del terremoto, y hablaban que se habían sacado fotos con la presidenta. Y yo no sé si alguien ha dicho cuánto tiempo va a estar afuera, pero el Mundial de Rugby termina el 31 de octubre. Entonces, si se fue de vacaciones por 1 mes y medio, yo lo encuentro, bueno, ya había en mostrado pleno presupuesto, ya había mostrado ser cara de palo con lo de los hijos, que Exacto. no renunció. Bueno, no sé. Otro de los temas, ¿no es cierto?, tenemos el tema de la lista de la reforma laboral. Bueno, también la apertura de la reforma tributaria, porque ¿qué pasa con esta reforma, la reforma tributaria? Porque también hay aristas que se están estudiando. Sí, pero no se sabe mucho de eso. Qué es lo que concretamente va a haber hasta después de que se presente la ley de presupuesto. El panorama en ese sentido se ve cada vez más complicado porque las holguras fiscales que hay no existen. Entonces, el presupuesto va a tener que ser bastante austero, o de lo contrario vamos a continuar con un deterioro de la situación fiscal que, si bien todavía no es para nada preocupante ni grave, pero es un camino que después va a costar desandar. Así es que... ¿Pero a dónde reasignar? Porque la palabra clave aquí es reasignar. Sabemos, ¿no es cierto?, que no podemos, el Estado no puede tener un déficit, lo dijo el Banco Central, mayor a entre 4,5 y 4%. Este año fue un 10%. Pero ¿a dónde se reasignan? ¿A dónde se reasignan los recursos? Porque en el fondo hay muchos proyectos que ha prometido el Estado y que obviamente que eso va a generar, si no se le cumplen las promesas, genera ruido, ¿sí? Y es lógico. Bueno, si a ti te prometen algo y no te lo cumplen, te daría claro, rabia, ¿no? Eso sucede por hacer promesas incumplibles, además. O sea, por no pensar en lo que significa hacer cierto tipo de compromisos con el objeto de ganar elecciones. ¿Qué es lo que te preocupa de este presupuesto 2016? Bueno, mira, básicamente el tema macro. O sea, cuánto crece el gasto público,
cuál va a ser el déficit efectivo, cuál dicen que va a ser el déficit estructural, porque en ese tema a mí lo que me preocupa es que se está produciendo una pérdida de credibilidad en la regla fiscal. Que debiera estar lista cuando era el 2018, ¿no? ¿Qué cosa? La regla fiscal. ¿Cómo debería estar lista? No, deberíamos estar en cero. Ah, ¿Cuál era bueno, la promesa? No, el compromiso que asumió explícitamente Arenas cuando era ministro era que se lograba balancear el presupuesto estructural el 2018. Todos sabíamos que eso era muy difícil y hoy día está claro que es imposible, pero no, bueno, tiene que haber un pronunciamiento de parte del gobierno respecto de ese tema. Yo creo que no es imprescindible lograr un equilibrio el 2018, puede ser el 2020, el 2022, pero tiene que ser con un sinceramiento de cifras de verdad, o sea, porque si me siguen mostrando cifras irreales en el presupuesto estructural, claro, podemos lograr el equilibrio pasado mañana, pero va a ser de mentira. Y el déficit efectivo, que este año va a ser 3, según lo que dijo el propio ministro Valdés en julio, tal vez sea más alto, y el otro año yo creo que en una de esas es más alto también. O sea, cuando se habla de que el gasto público puede crecer 4%, 4,5% real, eso de la base que el déficit efectivo más o menos se mantiene, en torno al 3% del producto. Y hablando durante esta semana conocimos también todo lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones de nuestro país. Y ahí estaba confirmando un poco lo que había dicho el Rodrigo Vergara en el IPOM, ¿no es cierto? Esta proyección que hace para las exportaciones de nuestro país, que la cifraban en negativo, porque antes se hablaba de una expansión de un 0,7% y ahora se habla en forma negativa de un 1,7%. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Porque si uno lo analiza, uno diría, pucha, sería la panacea para el sector exportador con un dólar a 700 pesos. Es como el sueño del pibe. Tenemos, obviamente, ¿cuántos reclamaban los exportadores cuando teníamos el dólar a 400 pesos? Pero ¿qué pasa ahora? Obviamente que a lo mejor el mercado o el mundo no le pide tantas cosas. Bueno, hay varios temas. Hay uno, claro, que el dólar puede ser muy atractivo en este minuto, pero la demanda externa por nuestras exportaciones está más floja, eso está fuera de discusión. Tenemos algunos precios que están empezando a bajar, no solo el del cobre, otros precios que se habían mantenido están empezando a bajar. Y además no hay que olvidarse de los aumentos de costos internos que hay, que de alguna manera se comen parte de esa mayor competitividad lograda con la devaluación del peso. Entonces, yo creo que no hay que pensar, desde luego este año ya no fue el sector que salvaba el crecimiento. Yo creo que es difícil pensar que el año que viene las exportaciones, aunque le vaya bien a muchos sectores, sea el que nos permita acelerar el crecimiento de la economía chilena. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que el tipo de cambio alto es un medio para que los exportadores aprovechen esta relativa bonanza. Pero no lo es todo. Para mejorar su eficiencia, para aumentar la productividad, para tecnologizar y mecanizar sus procesos y enfrentar el futuro de una manera más competitiva. Pero pensar que, porque el tipo de cambio sube un poco, o bastante en realidad, esto arregla todos los problemas y va a transformar al sector exportador en una máquina, no va a ser así. Y además el consumo es fundamental y el consumo está absolutamente trancado. Nos terminó la hora. Sí, se nos terminó la hora, estamos súper pasados, pero 2 segundos, necesito que me digáis qué pasa para la próxima semana, en qué hay que estar atentos. Bueno, lo importante es el día miércoles los datos del INE, que nos van a permitir tener una precisión más exacta sobre el IMASEC de agosto. El primero, el día jueves, se publica la minuta de la reunión de política monetaria de septiembre. Ahí vamos a tener más luces respecto de qué es lo que está pensando el Banco Central realmente en la discusión y por lo tanto la probabilidad de aumento de tasas en octubre, más allá de los discursos del presidente de la institución. Muchas gracias, Alejandro, por haberme acompañado. Que tengas un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes. Bueno, muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera.